Pues, Carlos, yo creo que podemos explicarle a nuestros televidentes pues lo que está pasando en nuestro campeón y por eso tenemos un invitado muy especial con nosotros en el día de hoy. Así es, Giovanni, con nosotros está el deportólogo médico Gonzalo Cruz, que ya es experto en todo este tema y que nos va a resolver sobre todo muchas dudas que estamos teniendo porque realmente no sabemos ni cuál puede ser el alcance de todas estas lesiones. Buenas noches, doctor, y ¿cómo ha visto todo este tema de Gambernal? ¿Cómo lo ha vivido? Bueno, muy buenas noches. Bueno, realmente se trata de una lesión desafortunada porque es una lesión pues compleja, es un politraumatismo porque compromete varias estructuras del óseo, musculoesquelética y pues por fortuna lo que se sabe pues es que no hay nada que digamos amenace digamos el pronóstico, que sí seguramente requerirá un tiempo largo de recuperación, pero por fortuna digamos que está estable en este momento. Doctor Cruz, en una de las partes del comunicado se habla de una lesión cervical. Eso para nuestros televidentes, quienes no conocen los asuntos de la medicina, ¿qué quiere decir? Bueno, la lesión cervical que él tiene parece ser que tiene una fractura de alguna vértebra cervical. No tenemos un parte oficial que nos habla, pero pues se ha filtrado alguna información de que parece tratarse de una fractura estable. Eso significa pues que digamos que las vértebras están en su sitio y requiere un manejo con una inmovilización. Aquí lo importante es saber que no tiene algún compromiso neurológico, ni de médula, ni de raíces nerviosas, que sería lo delicado en este caso. Doctor Cruz, si le parece, porque también nos interesa conocer cómo está nuestro campeón, vamos parte por parte de ese comunicado que salió a la 1 de la tarde. ¿Qué quiere decir un trauma torácico? Bueno, un trauma torácico pues es un trauma que incide directamente en el tórax. Se habla de un trauma torácico cerrado, no tiene compromiso de exposición de tejidos al aire, pues lo cual es relativamente pues más favorable que si fuera un trauma abierto. Y generalmente pues en este tipo de traumas cerrados hay riesgo de que se llegue a tener derrame pleural y neumotórax, que es aire en la cavidad pleural. Creo que se habla en el caso de Egan de que tuvo un sangrado, un derrame pleural, y creo que ya está siendo manejado con tubo de tórax, que es lo que normalmente en esos casos se aplica. Doctor, ¿qué diferencia? Porque cuando hemos visto el comunicado nos ha parecido, sobre todo, que eran muy similares los términos. ¿Qué diferencia hay entre el trauma de tórax y el torácico, como nos pone aquí también cerrado? ¿Qué diferencia entre uno y otro? No, pues en general pues es el mismo término, aplica el trauma torácico, pues es un trauma directo o indirecto, en algunos casos puede ser, pero que compromete pues todas las estructuras que están en la reja costal. En este caso pues importante preservar y saber que desde el punto de vista ventilatorio parece ser que pues Egan no ha tenido un compromiso importante en ese sentido. Está siendo manejado y que digamos que está estable desde el punto de vista ventilatorio. Doctor Cruz, mucho se ha hablado de la lesión que tiene probablemente Egan en el fémur. Una fractura en el fémur para un deportista de altísimo nivel como lo es Egan Bernal, ¿cuánto tiempo podría tardar en recuperarse? ¿Y cuál sería el tratamiento, eventualmente? Bueno, en el caso de Egan, pues lo que se sabe es que tuvo una fractura de la diáfisis o del cuerpo, tercio medio. Es un hueso largo importante que soporta una carga axial importante. Se trata de una fractura simple que ya creo que fue manejada con clavo intramedular, y normalmente el tiempo de consolidación de ese tipo de fracturas es de 20 semanas. Estamos hablando de 5 meses por tratarse de un hueso largo y de esas características. Pero, doctor Cruz, usted dice consolidar, y se lo voy a poner en los términos para que lo podamos entender todos, que vuelva otra vez como a recuperarse el hueso, a pegarse. ¿Eso dura 20 semanas? Exactamente, para el caso del fémur sí, cada hueso en particular tiene un tiempo de consolidación, que es, digámoslo así, el tiempo de reparación biológica que se requiere para que el hueso, digámoslo así, vuelva a recuperar su estado anterior al del accidente. Y para que él vuelva otra vez a un nivel de competencia, de montar en bicicleta con esa exigencia física tan alta, ¿cuánto se necesita adicionalmente? Bueno, digamos que para el caso de Egan, normalmente después de ese tiempo de consolidación viene un tiempo de rehabilitación inicial, posteriormente viene un tiempo de reentrenamiento, posterior viene ya una rehabilitación de entrenamiento en campo. O sea, son fases por donde tenemos que ir pasando gradualmente y obviamente de acuerdo a la evolución que él vaya teniendo hasta pues volver
a poner en forma todas las capacidades físicas que se requieren, fuerza, flexibilidad, resistencia, por supuesto, que es el parámetro más importante en el caso de Egan. Y digamos que eso es lo que llamamos una readaptación funcional y ya aplicado al gesto deportivo. Doctor, estamos hablando, por un lado, 20 semanas sería lo que sería básicamente las de la parte inferior, la que sería tanto la rótula como el fémur, que digamos que es un poco lo fácil de solucionar, porque es una cosa que una vez le ponen clavos, se sana y más o menos ese estado de rehabilitación. ¿Qué pasaría si pudiéramos ver un caso más grave, pues si encuentran una lesión más grave en el tema cervical o en el tórax? ¿Cuánto podríamos estar hablando del tiempo que se podría estar perdiendo Egan Bernal? Bueno, digamos que en este tipo de lesión lo que se sabe de Egan es que tuvo varias fracturas, tuvo una fractura de rótula que tampoco sabemos qué tipo de fractura es, porque pudo haberse tratado de una fractura conminuta o una fractura que son varios fragmentos y de eso depende el manejo, no se sabe si fue una fractura lineal de la rótula, eso también determina un poco el tiempo. Pero digamos que de los huesos comprometidos, en el caso de Egan, pues el fémur es el que requiere de más tiempo para consolidarse. Estamos hablando de 5 meses solamente para consolidar el hueso. A eso tenemos que adicionarle todo el tiempo de rehabilitación que mencionaba, la rehabilitación, digamos, en área de fisioterapia, lo que viene después de reentreno, el regreso al campo. Digamos que estamos hablando de 8 a 12 semanas para retomar, digamos, la competencia, pudiera decirse así en esos términos. Pues doctor Gonzalo Cruz, muchas gracias por estar con nosotros aquí en Red Más Noticias. Queríamos contar con su opinión para ver la gravedad de lo que le pasó a nuestro querido Egan Bernal. Lo importante pues es que se recupere, ya el resto serán los entrenamientos. Muchas gracias, doctor Cruz. Muchas gracias a ustedes.